Bienvenidos a los amigos de International, amigos ruteros. Estamos por iniciar la capacitación de mantenimiento preventivo, recomendaciones de mantenimiento preventivo. Empezamos en un minuto. Buenas tardes, amigos de International. Entonces, vamos a dar inicio a la capacitación acerca de mantenimiento preventivo. Mi nombre es Omar Guillén, soy entrenador del área de la TEC de International. La TEC es el centro de entrenamiento especializado para técnicos y clientes de la marca International. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunos tips referentes al mantenimiento preventivo para nuestros vehículos. Por favor, si es la primera vez que se han conectado, la temática es escuchar la charla durante todo el proceso y al final colocamos las preguntas en el chat para que puedan ser respondidas. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la capacitación. Hablemos entonces acerca de las clases de mantenimiento que podemos tener nosotros en los vehículos, ¿ok? Hablemos del mantenimiento preventivo primero, que es el enfoque de este curso. Se denomina mantenimiento preventivo a toda inspección o cambio o reparación programada, permitiendo llevar un control de las paradas de las unidades. Entonces, vamos a llamar mantenimiento preventivo a toda entrada al taller que tenga el camión, por así decirlo, pero que haya sido programada antes, que haya sido premeditada, no que haya sido debido a una falla que tuvo en el camino, sino que dijimos en tal fecha y en tal hora vamos a ingresar la unidad al taller para hacerle esta inspección, esta revisión, este cambio. Bueno, la ventaja del mantenimiento preventivo es que evita los costos de mantenimiento altos, ¿ok? Normalmente un mantenimiento preventivo va a implicar un costo de mantenimiento bastante bajo. Tenemos por otro lado el mantenimiento correctivo, ¿ok? El mantenimiento correctivo viene a ser todo mantenimiento no programado que ocurrió de la nada, ¿ok? Y este representa un gasto que se encuentra fuera de la planificación de los gastos de mantenimiento, ¿ok? Como vemos aquí en la gráfica, se puede observar un pico en el costo del mantenimiento, ¿no? Eso vendría a representar lo que ocasiona un mantenimiento correctivo. Entonces, normalmente este costo alto del mantenimiento correctivo no solamente implica el tener que cambiar un repuesto, digamos, caro o grande, sino que también implica otros costos que vienen ocultos detrás de eso, que pueden ser, por ejemplo, la necesidad de traer el camión con una grúa desde la mitad del camino, el no haber entregado la carga al cliente a tiempo, penalidades, puede implicar también tener que hacer el traslado de la carga de un camión a otro, tener que alquilar un segundo camión. Entonces, la idea del mantenimiento preventivo es ayudar a evitar a toda costa tener eventos de mantenimiento correctivo. Muy bien, entonces hablemos de algunos términos comunes en cuanto al mantenimiento preventivo. Hablemos acerca de los filtros y aceites. Dice, todos los fluidos que fluyen a través de un motor contienen contaminantes de diversas fuentes. ¿Ok? Normalmente estas fuentes pueden ser producto de contaminantes externos, pueden ser producto de contaminantes que se generan dentro del motor debido a su propio trabajo. Entonces, todos los fluidos que tenemos dentro del motor, llámese refrigerante, llámese
aceite, llámese el propio flujo del aire, van a tener o van a incluir contaminantes. Entonces, para evitar que esos contaminantes dañen los componentes internos del motor, tenemos los filtros, ¿sí? Entonces, la función de un filtro es eliminar la contaminación no deseada. Los filtros tienen una eficiencia, ¿ok? Esta eficiencia determina qué cantidad de partículas contaminantes ellos van a lograr atrapar. ¿Okay? Los filtros remueven partículas de un tamaño determinado de los fluidos que se utilizan en un motor. Entonces ellos tienen normalmente también un micraje. ¿Sí? El micraje nos dice cuán pequeñas o cuán grandes puedan ser las partículas que él va a poder atrapar. El tamaño de las partículas removidas se conoce como la eficiencia de un filtro. Entonces, tenemos filtros que pueden ser de eficiencia baja, ¿ok? De baja eficiencia, que permiten que más contaminantes permanezcan en el sistema, es decir, no los atrapa con suficiente efectividad, ¿ok? Y tenemos filtros de eficiencia alta que van a atrapar mayor cantidad de contaminantes, pero se pueden saturar rápidamente y esto haría de que tengan una corta vida de servicio, ¿no? Entonces tenemos esos dos tipos de características en los filtros. El tamaño de las partículas removidas se conoce como la eficiencia de un filtro. Un filtro remueve partículas de un tamaño determinado. ¿Sí? Entonces hablamos aquí de algunos ejemplos de los tamaños. ¿Sí? Normalmente el tamaño de los filtros se mide en micras. Las micras son una millonésima parte de un metro. ¿Ok? Si ustedes dividen un metro en 1 millón de partes, van a encontrar que cada una de esas partes es una micra. ¿Ok? Es un tamaño bastante, bastante pequeño. Entonces aquí vemos un ejemplo que nos orienta más o menos en ese tamaño, ¿no? Dice 50 micras es más o menos un cabello humano, 40 micras es el largo de una partícula que pasa por un filtro de flujo pleno, 25 micras es el tamaño de una célula blanca, y así vamos bajando el tamaño, ¿no? Entonces actualmente los filtros que utilizamos están en este orden más o menos, de las 25, 40, dependiendo del sistema, 10 micras, 5 micras, e incluso algunos menores. Muy bien. Acerca de la restricción de los filtros, una vez que el filtro ya ha entrado en trabajo, él comienza a atrapar distintas partículas contaminantes. Entonces, a medida que estas partículas contaminantes se van agregando al filtro, se van quedando atrapadas en el filtro, este filtro comienza a restringirse, ¿ok? Entonces, cuando llega a un límite de una restricción máxima el filtro, ya no tiene la efectividad que tiene antes para dejar pasar el fluido que se necesita, ¿no? Entonces, tenemos problemas como pérdida de potencia, aumento en el consumo de combustible, aumento en el desgaste de componentes mecánicos, disminución de la vida útil del motor. Muy bien, entonces nosotros deberíamos revisar para cada uno de los filtros que tenemos en nuestro vehículo, cuáles son las especificaciones indicadas como la máxima restricción de ese filtro. Muy bien, entonces la restricción se va a medir midiendo la presión antes y después del filtro. ¿Ok? Yo mido antes y después del filtro, saco una resta de esos dos valores y ese diferencial va a ser el valor de la restricción. Entonces, cada uno de los sistemas tiene un límite máximo permisible de cuánto puede ser esta restricción del filtro. Hablando de los lubricantes, el lubricante se va a definir a toda sustancia, sea gaseosa, líquida o sólida, que reemplaza una fricción entre dos piezas, ¿ok? Es decir, ella va a tener un efecto como de amortiguación sobre la fricción que tienen dos piezas que tienen un movimiento relativo entre sí. En el caso de los lubricantes gaseosos se puede considerar una corriente de aire, por ejemplo, el flujo de aire. En el caso de los líquidos, los más conocidos son los aceites, ¿ok? Y en el caso de los sólidos tenemos, por ejemplo, se puede considerar al disulfuro de molibdeno, que viene a ser la grasa que se utiliza en distintas partes del chasis. Y tenemos también, por ejemplo, la mica o el grafito. Hablando de los aceites, aparte de la viscosidad del aceite, que es el término más conocido, ¿cierto? Hay otra especificación en el aceite que se debe tener en cuenta siempre, y es el grado API, ¿ok? API es el Instituto Americano del Petróleo, como ven aquí en la gráfica en las siglas,
y entonces API tiene una indicación de grados de aceite, tanto para motores para gasolina como para motores diésel, ¿ok? Entonces, los motores para gasolina se van a indicar con la letra S, ¿ok? De la palabra spark, que es chispa en inglés, y los para motores diésel van a indicarse con la letra C, que indica compression, que quiere decir motor a compresión o motor diésel. Muy bien. Entonces, para los motores diésel, tenemos las clasificaciones APIs que comienzan en el orden alfabético, ¿no? CA, CB, CC, CD, CD2, CE, hasta llegar a las que conocemos actualmente, que son, por ejemplo, la CI, la CK, ¿ok? Entonces, esta letra lo que va a indicar es más o menos cuáles son los aditivos que contiene este aceite, ¿ok? El aceite no solamente es aceite, sino que también necesita de otros componentes para poder permitir el funcionamiento correcto del motor y evitar de que este propio aceite también genere daños en el motor. Entonces, la evolución de esta tecnología del grado API va en función del cambio de la tecnología de los motores, ¿ok? Entonces, a medida que los motores han ido evolucionando en tecnología, han aumentado pues control electrónico, materiales mucho más resistentes, ¿ok? Reducción en la cantidad de hollín que producen, mejoras en la quema de combustible, ¿ok? Entonces, todo eso ha hecho que los contaminantes que tienen que atrapar el aceite cambien, sean distintos. Entonces, yo no puedo utilizar un mismo aceite o unos mismos aditivos de aceite porque ellos van a necesitar unos mejorados o unos diferentes. Al igual también con los materiales, el contacto del aceite con ciertos materiales puede generar la presencia de ácidos. Entonces, yo necesito un aceite adecuado para los materiales que estoy usando, la nueva tecnología de los motores en los que yo estoy. Es por eso que este grado es importante. Entonces, es como decir el nombre y el apellido. Ustedes cuando tengan que requerir un aceite, tienen que consultar cuál es el grado SAE y cuál es el grado API. Tienen que coincidir los dos con la recomendación para el motor que están utilizando. El grado API también se utiliza para componentes de transmisión, ¿ok? Como son la caja de cambios, la transmisión y los diferenciales. Entonces, para estos tipos de componentes, API menciona otra terminología que es la letra G, ¿sí? Entonces, ellos tienen las calidades GL1, GL2, GL3, GL4, GL5. Muy bien. Entonces, por ejemplo, International recomienda para transmisiones una calidad GL1 y para diferenciales una calidad GL5. Esto sí es un poquito más conocido, hablando de los grados SAE. Si estos indican directamente cuál es la viscosidad del aceite, ¿de acuerdo? Entonces, algunos pueden ser multigrados, que van a tener la indicación de W, quiere decir que ellos se comportan de una manera similar tanto en climas calientes como en climas fríos, y otros van a ser monogrados que simplemente van a indicar un número, ¿no? Ese número indica la viscosidad del aceite en unas unidades que se llaman centistock, ¿sí? Es la forma en cómo se mide qué tan viscoso o qué tan poco viscoso puede ser un aceite. Hablando de las fuentes de contaminación que vamos a tener en el motor, ¿sí? Tenemos tres tipos de fuentes de contaminación que pueden ocurrir dentro del motor. La autogenerada, que es el resultado del desgaste normal, ¿ok? Es el producto del movimiento relativo entre las piezas, ellos siempre desprenden un ligero polvo metálico, ¿sí? Debido a este desgaste que tienen, entonces eso va a ser el desgaste normal, pero esos componentes metálicos pequeños van a estar presentes en los fluidos, entonces se consideran como un contaminante. Pueden ser por ingestión, ¿ok? Una fuente por ingestión, que es cuando entra desde una fuente externa, ¿ok? Esta es la fuente de contaminación más importante, la más dañina y la más común, ¿sí? Que tengamos, pues, fugas de aceite, mangueras mal apretadas, fugas de refrigerante, de repente conexiones, abrazaderas, mangueras en el sistema de admisión que no están bien seguras, mangueras rotas. Todo eso va a permitir de que ingresen contaminantes desde el exterior hasta la parte interna del motor. Entonces, el contaminante más abundante en el ambiente es el sílice,
¿sí? Que podríamos decir es en sí la tierra o el polvo, ¿ok? Entonces, el sílice es muy, muy, muy dañino para los componentes metálicos, ¿sí? Si ustedes le harían algo como un acercamiento al sílice, van a notar que estos son como pedazos de vidrio rotos, ¿sí? Entonces, es un material muy duro y que al contacto con los materiales internos del motor va a ocasionar un desgaste abrasivo muy importante. También pueden ser por formación interna, que son ya existentes en el sistema o fluidos de una nueva fuente. Entonces, por ahí podemos mencionar algunos ácidos que se pueden formar de repente en los fluidos o otro tipo de compuestos que se pueden formar en los fluidos por sí solos, por la interacción que tienen con el metal, con el combustible, con los restos de la combustión, entre otros, y que pueden comenzar a afectar ciertos componentes, ¿no? Entonces, ahora sí, ahondemos un poquito más en el tema de los filtros. Sí, habíamos dicho que su función era eliminar la contaminación, el propósito aumentar la vida de cada uno de los componentes por sistemas y el beneficio reducir el total de gastos de operación y ahorrar el dinero. Muy bien, entonces el tema de los filtros, señores, es muy importante. El filtro está diseñado para que sea un componente bastante económico, ¿sí? Y si uno pone en la balanza cuánto voy a gastar por cambiar un filtro, a cuánto voy a tener que gastar en hacer una reparación completa del motor o hacer una reparación completa de la transmisión por no haber cambiado el filtro, vamos a ver que los costos son muy, 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 muy diferentes, ¿no? Son muy diferentes. Entonces, es 100% conveniente tener un adecuado cambio de los filtros de los fluidos y además utilizar filtros que sean de la calidad adecuada, ¿no? Que sean los correspondientes para el sistema que queremos proteger. Entonces aquí vale la pena no escatimar usando un filtro alternativo o que no cumpla con los requerimientos, porque al final eso nos va a salir más caro. Ya habíamos hablado de la eficiencia del filtro, ¿ok? Hablando del aceite, Cummins recomienda el uso del aceite lubricante multigrado 15W40 de alta calidad para motor de rango pesado. La clasificación API para motores Cummins utilizada en el Perú es la clasificación CI4, CI4 Plus, ¿sí? CI4 Plus. Entonces, si tenemos un motor Cummins, ¿ok? Ojo, esta es para los motores más abundantes en el mercado, no estamos hablando de los motores EPA 98. Actualmente están entrando en vigencia los motores Euro 4, entonces algunos de ellos tienen una clasificación diferente en el grado API, ¿sí? Así que ojo con eso, para mayor detalle hay que consultar la especificación del fabricante. Pero para el resto de motores Cummins EPA 98, tenemos que la recomendación es usar un aceite SAE 15W40 CI4 Plus. Hablando del filtro del sistema de aceite que utilizamos normalmente en los sistemas de Cummins, tenemos que este filtro se llama un Venturi Combo, ¿ok? Es un combo porque tiene dos porciones de filtrado, ¿ok? Entonces esto es como tener dos filtros en uno. La parte superior del filtro es la parte de flujo pleno, es decir, que por aquí va a pasar la mayor parte del aceite para atrapar los componentes, los contaminantes más grandes. Muy bien, pero este filtro tiene abajo una sección que se llama sección de discos apilados. Muy bien, entonces esta sección de discos apilados barre mucho más pequeño, ¿ok? Por lo tanto, tiene la capacidad de atrapar partículas mucho más pequeñas. Todo este polvito, todo este lodo que se genera en el aceite va a poder ser atrapado por este lado del flujo pleno. Muy bien, entonces, ¿cómo se hace para que el aceite pase por este lado que es más restrictivo que por el lado de arriba? ¿Sí? Porque si no hacemos algo, el aceite solamente pasa por donde menos oposición se le haga. Entonces se coloca un tubo Venturi aquí en el medio para que el aceite pueda ser succionado desde la parte inferior. Y así aseguramos de que haya cierto flujo de aceite que pasa por aquí y que estamos atrapando aquí en estos discos apilados esos contaminantes que pueden ser dañinos. Acerca de los sistemas de combustible, hay unas recomendaciones acerca del combustible. ¿Ok? Tenemos que el contenido de azufre no debería exceder el 0.005% de la masa, que corresponde a las 50 partes por millón. Esta es la recomendación que tenemos para los motores Euro. ¿Ok? Los motores EPA 98
pueden trabajar con algunos límites de aceite, perdón, de contaminantes del azufre en el combustible un poco mayores. Sin embargo, si utilizamos un combustible más limpio, eso nos asegura un mejor desempeño, ¿no? La viscosidad dice que tiene que estar entre 3 a 4 centistocks a 40 grados Celsius y no se debe exceder del 0.05% de volumen de agua y sedimentos, ¿ok? Para poder filtrar este sistema de combustible, tenemos presente un filtro de combustible, un filtro separador de combustible y un filtro sedazo. Muy bien, entonces el filtro de combustible se va a encargar de atrapar los contaminantes principales. El separador también va a atrapar ciertos contaminantes, pero además tiene la función de separar el agua que puede haber pasado el combustible y poder decantarla en la parte inferior del filtro. Y el filtro sedazo es un filtro que está interno en el sistema de combustible y que atrapa cualquier tipo de contaminación producto del desgaste de las piezas de la bomba de combustible principalmente. En el sistema de refrigerante se puede usar un líquido enfriador de duración prolongada o también conocido como refrigerante de vida extendida, con tecnología de carboxilatos que protege el motor contra picaduras y cavitación. ¿Ok? Entonces, recuerden, el refrigerante no solamente cumple con la función de mantener el motor frío, sino que también genera capas sobre los componentes que ayudan a evitar de que estos componentes se piquen o se erosionen por producto de la cavitación. ¿Ok? La cavitación es un fenómeno físico cuando hay presencia de burbujas, ¿ok? O componentes en vibración y que hace de que haya pequeñas burbujas de aire que explotan y al explotar generan un desgaste erosivo, ¿sí? Que es bastante común en las camisas de los cilindros, ¿ok? Entonces usar un refrigerante adecuado hace de que alrededor de las camisas se forme una capa protectora, ¿ok? Y al momento que se genere la cavitación, porque se va a generar siempre, esta cavitación erosiona esa capa protectora y ya no el metal propio de la camisa. Entonces, de esa manera se protege. Muy bien. El color no significa nada, ¿sí? El refrigerante puede ser verde, azul, morado, blanco, cualquiera. Esto es decisión del fabricante, qué color de tinte le pone. ¿Okay? Y nosotros deberíamos estar más atentos al tipo de refrigerante que vamos a usar, por decirlo así, a la calidad de refrigerante que vamos a usar y a las propiedades que sostienen, ¿no? En el sistema de refrigerante es importante tener cuidado con el pH, ¿sí? El pH es el grado de acidez o de alcalinidad que puede tener un fluido, ¿ok? Entonces, el pH está directamente relacionado a un tipo de aditivo suplementario que tiene el refrigerante. El rango ideal del pH que debería de tener este refrigerante debería estar entre 8.5 a 10.5, ¿ok? Entonces, si vemos aquí la escala, 8.5 a 10.5 está en el rango de bases, de alcalinos, ¿ok? Entonces él debería tener un comportamiento un poco más alcalino para poder contrarrestar los ácidos que pueden haber o generarse dentro del motor. Un bajo pH menor a 7 quiere decir que es un ácido, va a causar corrosión del metal, del acero y del aluminio. Un alto pH arriba de 11 también provoca corrosión, pero a otros componentes. O sea, mantener este rango de pH en el nivel adecuado es importante para evitar la corrosión tanto en uno como en otros componentes. ¿Listo? Entonces, esto se realiza con una prueba, con unas tiras, ¿ok? Que miden el pH del refrigerante. Si se encuentra que el pH del refrigerante está fuera de la especificación, la recomendación es renovar el refrigerante para tener un pH adecuado. El refrigerante también contiene glicol, es parte de su fabricación. El glicol, dice, es una sustancia ligeramente viscosa, incolora e inodora, con un elevado punto de ebullición y un punto de fusión de aproximadamente menos 12 grados Celsius. Entonces, el glicol es el que nos va a proporcionar esa característica del refrigerante del punto de ebullición y el punto de congelamiento. Muy bien, entonces el refrigerante, a diferencia del agua, vamos a dar el ejemplo del agua primero para que se entienda. El agua, sabemos todos que se congela, es decir, se vuelve hielo sólido a 0 grados Celsius y se evapora, es decir, se vuelve gaseoso a 100 grados Celsius, ¿no? Eso se comporta así a nivel del mar.
Entonces, si nosotros usáramos agua en el sistema de refrigerante, vamos a tener problemas en los climas fríos, donde tenemos temperaturas por debajo de los 0 °C. Entonces, en esas temperaturas el refrigerante se va a congelar, se va a volver hielo sólido, ¿ok? Y cuando el motor está alcanzando temperaturas altas, tiene picos que pueden sobrepasar los 100 °C. Entonces, ahí que vamos a tener que vamos a perder esta agua debido a la evaporación. Muy bien, por eso también es importante usar un buen refrigerante, porque el refrigerante tiene un punto de congelamiento y un punto de evaporación diferente, ¿sí? El punto de congelamiento del refrigerante está en el orden de más o menos menos 37 grados Celsius, ¿ok? Entonces tendría que hacer realmente mucho, mucho, mucho frío para llegar a que ese refrigerante se congele. Por el otro lado, también el punto de ebullición se eleva. Aquí no tengo claro cuánto es el punto de ebullición, pero debe estar en el orden de como 120 grados Celsius. Sí que es una temperatura a la que normalmente el motor no llega, y entonces de esa manera evito de perder este refrigerante por efecto de la evaporación. ¿Listo? Entonces, eso es importante para determinar qué buen refrigerante debería yo utilizar. Hablemos acerca ahora de la transmisión, ¿sí? Hablando de las transmisiones en general, los engranajes pueden ser de dos tipos primordialmente. Pueden ser engranajes tipos rectos o helicoidales, ¿sí? Esos son los que tenemos en las transmisiones. Aquí tenemos un ejemplo de cómo serían los engranajes helicoidales. ¿Sí? Los rectos tienen los dientes rectos. En los diferenciales, normalmente los engranajes son del tipo hipoidales. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el ejemplo de un conjunto de piñón y corona. Y aquí vemos que los engranajes entonces son de tipo hipoidales. Parecen como helicoidales, pero tienen una curva adicional. ¿Ok? Formando un hipoide. Entonces, esos engranajes requieren dos tipos totalmente diferentes de aceites. Para el caso de la transmisión, ¿sí? Aquí la foto salió con el del diferencial. Hablemos de la transmisión, la caja de cambios. Requiere aceite que ofrezca mayor protección para los engranes, menor temperatura de operación y sensibilidad a los materiales del sincronizador, ¿sí? Que no son netamente metales, acero, sino que vienen a ser componentes de latón, entre otros. Entonces ellos requieren un aceite que no se vaya a reaccionar con estos componentes. Muy bien, la recomendación aquí es un SAE 40 o SAE 50, de la calidad API-GL1, ojo, ¿sí? De la calidad API-GL1. Acerca del nivel de llenado del aceite, es importante mencionar lo siguiente. Normalmente la transmisión tiene un tapón de llenado, ¿ok? Un tapón de llenado. Y para verificar que la transmisión esté correctamente abastecida de lubricante, yo debería de observar de que el aceite salga por este tapón de llenado, por este agujero de llenado, ¿sí? Normalmente, la operación incorrecta que se hace aquí es meter el dedo por el agujero llenado y hacerlo con esta forma, no sé si se llega a ver en la pantalla, ¿ok? Y al hacer esta forma dentro del agujero, yo estoy, digamos, obviando cierta medida de aceite que puede estar ahí, ¿no? Entonces, esa medida de aceite me puede quitar incluso hasta 1 galón de aceite en la transmisión, lo cual podría hacer de que se trabaje a temperaturas mucho más elevadas y que pueda llegar a dañarse de una manera bastante dañina, ¿no? Entonces es importante que cuando yo verifique o haga el llenado del aceite de la transmisión, me asegure de que el aceite salga a través de ese agujero de llenado. Acerca del mantenimiento preventivo del diferencial. Muy bien. Para los amigos que se acaban de conectar, estamos hablando acerca de los tips de mantenimiento preventivo en los camiones International. Por favor, al final de la sesión, les agradeceré coloquen sus preguntas en el chat para poder atenderlas al final. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Entonces, el aceite del diferencial se recomienda una calidad API GL5 y el grado que debería tener es un 85W140. Es un aceite, por decirlo así, más viscoso. ¿Ok? ¿Y por qué tienen que ser más viscosos? Porque ellos soportan una alta fricción y altas cargas de choque fuertes. ¿Ok? Entonces, como él recibe ya la potencia del motor multiplicada por los engranajes de la transmisión,
la fuerza, el torque que llega aquí al diferencial es mucho más elevado y entonces por lo tanto él necesita amortiguar estas cargas altas de manera diferente, por eso necesita un aceite de un grado superior y de